Miren, lo que sucedió el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos debe dejar dos enseñanzas bien claras. Pongan atención, adoctrinaditos de las tres subespecies. La primera, que Lenia Batres es muy burra, es la ministra burra. Junto con esta primera enseñanza es que hay mucho palero en el gobierno que trata de tergiversar los hechos. Lenia Batres es muy burra y luego aparece gentuza como Juan Becerra Costa a tratar de validar lo que la ministra burra dice. Lo bueno es que existe gente como Arturo Ángel que corrige a estos burros, como la ministra burra y a este palero Juan Becerra Costa. La segunda, que creo que es la más importante, y ahorita ya vamos a esto, es que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia nos dio un ejemplo claro de que incluso yendo contra sí misma, contra los mismos ministros por el tema de la reforma judicial, son muy capaces de ser imparciales, y lo fueron. Que por cierto fue la última conferencia, dicen, de la primera temporada de los jueces, de las conferencias del Poder Judicial, el ministro, ahora lo van a ustedes a escuchar, lo explica muy bien. ¿Qué fue lo que se decidió el día de ayer? Bueno, se decidieron dos cosas. La primera, si el Tribunal Electoral tenía competencia para decirle a la Suprema Corte o para ordenarle a la Suprema Corte algo. Pues la Suprema Corte determinó que no. Y que lo que estaba diciendo el Tribunal Electoral pues era una opinión y ya, pero no tiene validez jurídica. Esa es la primera. Después la segunda parte, que es donde, yendo incluso contra sí misma, los ministros de la Suprema Corte dijeron que los amparos tienen que revisarse nuevamente porque ya ha ido avanzando el proceso de la mal llamada reforma judicial, está a punto de llevarse a cabo incluso la votación, y que hay algo muy importante en esto, que no puede haber amparos en materia electoral, que no proceden. Ahora van a entenderlo cuando lo explique el magistrado. Es decir, la Corte fue contra sí misma, en una muestra muy clara de imparcialidad. Sé que esto los adoctrinaditos de las tres subespecies, vicariante, ultravicariante y adoctrinadito a secas, no lo van a entender, pero demostraron ayer que son muy capaces de ser imparciales y de aplicar la ley, que es lo que se trata, lo que se busca, lo que se necesita. Pero fíjense nada más, les voy a dejar ahora lo que dijo la ministra burra y lo que festinó acá Juan Becerra Acosta. Decía él primero, el Tribunal Electoral emite una orden a la Suprema Corte y la Suprema Corte de Justicia busca invalidarla. Pero el juzgado de distrito emite una orden y exigen su validez. Fíjense cómo queda como pendejo al final Juan Becerra Acosta y lo que dice la ministra burra. Porque antes de que la Corte determinara que estos amparos no son válidos en materia electoral, Juan Becerra Acosta, Becerro ha de ser, y la ministra burra ya estaban diciendo que la Corte iba a decir que sí eran válidos los amparos en materia electoral. Y después ya lo estaban ahí canturreando, ¿no? Ustedes van a escuchar a la ministra burra que quedó como burra y Juan Becerra Acosta como becerro. Le decía Arturo Ángel, contexto, es un falso dilema, Juan Becerro. Los jueces pueden ordenar suspensiones que, si se consideran ilegales, pueden ser impugnadas como siempre se ha hecho y un colegiado resuelve. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cambio, no puede anular juicios de amparo. Se inventaron esa facultad. Seguro cualquier especialista no propagandista, obvio, te lo aclara en tu respetable espacio. ¡Pum! Así de claro. Pongan atención porque lo que dice Lenia Batres pues es una burrada, igual que lo que dice Juan Becerra Acosta, que dice una becerrada. Pero lo que explica el magistrado, después en la conferencia lo deja muy claro. Juan Becerro y la burra quedaron como becerro y como burra. Escúchenlos. De asumir
que por cierto sería como una versión positivista venida ahora a las interpretaciones del Poder Judicial, de asumir como válidas las actuaciones de cualquier órgano jurisdiccional, aunque no tengan competencia constitucional actual, ya aquí más allá de la que tuvieron antes, pues no existe ahora y no se han sobreseído estos juicios de amparo, pero de asumir que es válida, pues entonces caeríamos nosotros en una contradicción, porque no estamos asumiendo como válida la actuación del Tribunal Electoral. Es decir, el Tribunal Electoral emite una orden y nosotros decidimos ahí sí invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y ahí queremos exigir que sea válida, que por cierto nosotros, insisto, no tenemos competencia sobre el Tribunal Electoral, pero sí sobre los juzgados de distrito, y nosotros vamos a validar en una traslación positivista de los autoritarismos, de los viejos autoritarismos, nos los traemos ahora aquí a la Corte, y cualquier resolución que se emita con apariencia jurídica, aunque sea evidentemente inconstitucional, a nosotros nos correspondería darle validez. Bueno, no hay consecuencia, y el problema de esta maraña es justamente esa, que luego puede llegar otro órgano jurisdiccional a ordenarle a la Suprema Corte lo que sea, y nosotros vamos a tener que estar atenidos a ir a impugnar la posible resolución de un amparo que invalide cualquier tipo de resolución o sentencia de la Corte. Hay que irla a impugnar en su vía de medio de impugnación. Por lo demás, insisto, del artículo 11, fracción 17, ni siquiera es un medio de impugnación y le estamos dando ese carácter. Entonces, no, simplemente llamo la atención porque efectivamente no tiene fin, y así como plantea la ministra Yasmín, que puede estarse en otro momento invalidando elecciones presidenciales, pues puede estarse invalidando lo que sea, suspendiendo. El proyecto que el día de ayer fue materia de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía básicamente dos temas, y que fueron los que se abordaron, los relevantes. El primero de ellos es establecer si el Tribunal Electoral tenía competencia, tenía facultades para entrometerse en los juicios de amparo, especialmente con las suspensiones que los jueces de distrito habían emitido para suspender el proceso electoral. La Suprema Corte tenía este primer punto y luego tenía otro segundo punto. ¿Qué va a pasar con esas suspensiones? Es decir, la Corte tenía que decidir si el Tribunal Electoral podía o no suspender revocar esas suspensiones de amparo. Y por otro lado, ¿qué iba a pasar con esas suspensiones de amparo? El proyecto preveía que la Corte se haría cargo de revisarlas. Ese era el contenido del debate, ese fue el contenido del debate, y como preveíamos, finalmente así se decidió. ¿Qué decidió la Corte el día de ayer? En principio, decidió que el Tribunal Electoral no tiene competencia para estar revisando, estar emitiendo resoluciones sobre los juicios de amparo, especialmente sobre las suspensiones. La Suprema Corte dejó muy claro que las decisiones que estuvo emitiendo el Tribunal Electoral sobre estos temas de las suspensiones de amparo, a petición del INE y del Senado de la República, se reducen a meras opiniones, no tienen consecuencias jurídicas. Desde este enfoque, lo que haya resuelto el Tribunal Electoral no tiene relevancia jurídica, no tiene consecuencias. Y esto, más adelante volveremos qué relevancia tiene. Pero lo más importante al final fue
El Tribunal Electoral no puede hacerlo porque eso les toca a los tribunales de amparo de los que la Suprema Corte dijo, soy la última instancia. Y en todo caso, eso nos toca a nosotros. Y enseguida, la Suprema Corte decidió que esas suspensiones debían ser reanalizadas, porque las cosas han cambiado, el proceso mismo de ejecución de la reforma ha llevado el tema al punto tal en el que ya estamos en la antesala del proceso formal y materialmente hablando de elección. Y dice la Suprema Corte, como las cosas han cambiado, tenemos que decidir qué va a pasar con esas suspensiones. Y al final decide que esas suspensiones deben ser replanteadas por los jueces, pero siguiendo lo que yo ya he decidido. ¿Y qué he decidido? Que eso es materia electoral y que no se puede suspender. En esencia, la Corte terminó diciendo lo que parecería muy trivial, pero allí está la esencia de la decisión. Tribunal Electoral, tú no te puedes meter en el tema de suspensiones. Eso no te toca a ti. Eso me toca a mí. ¿Y yo qué digo? Que tienes razón. Que no proceden las suspensiones en los procesos electorales, o que las suspensiones no pueden detener los procesos electorales. La Suprema Corte al final terminó diciendo lo que suele ocurrir en casa de manera muy trivial, pero muy real, ¿no? La última palabra no la tienes tú, la última palabra la tengo yo, ¿no? Y tienes razón, es como tú dices. ¿Sí? Al final, eso termina diciendo la Corte. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, las analizaremos aquí con mucho cuidado, pero empecemos por dejar claro. El desarrollo de la decisión de la Corte fue público a través del canal judicial, lo estuvimos viendo en tiempo real y se desarrolló como debe ser en principio. Primero hay un periodo de deliberación, un periodo de debate, en donde los ministros establecen las razones de su posición frente al debate. Y después, cuando se acaba el debate, viene el periodo de votación. Sin que esto tenga que ser totalmente rígido y formalista, en los órganos colegiados, en los tribunales colegiados de circuito, en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte, este es el método ordinario de trabajo. Primero se delibera, se llega al final con la frase ordinariamente del presidente diciendo, ¿está suficientemente discutido? Sí, está suficientemente discutido, ya lo discutimos, sí, pasemos a votación. Y en ese momento se pide, cuando la votación es clara, que incluso el secretario que está allí pidiendo la votación, pues que lo haga por uno. Cuando la decisión no se avisora clara, se toma votación personal, como ocurre ordinariamente y como se hizo el día de ayer. Pero ¿qué ocurrió el día de ayer? Que en la misma votación se dejó entrever que el afán era sacar adelante necesariamente la decisión en el sentido de que las suspensiones debían ser revocadas.